Bueno, vamos a resolver este problema y vamos a repasar un poquito la teoría para que nos quede bien claro. Dice, sean dos bobinas devanadas en el sentido que muestra cada figura, las bobinas permanecen fijas. También existe un imán permanente que se mueve a velocidad constante o coaxial respecto de la bobina, o sea, respecto de cada bobina, ¿no? Con el sentido indicado por el vector velocidad en cada figura. ¿Mm? Muy bien. Entonces, acá vemos el imán, en la figura de la izquierda, que se mueve hacia la bobina, ¿sí? El norte, notar esto, que el norte es el que va avanzando hacia la bobina está fija. Y en el imán de la derecha, el sur es el que va avanzando y en sentido de la derecha, o sea, se aleja de la bobina. ¿Está claro? Muy bien, lo que piden es indicar justamente la polaridad de la FEM inducida en los bornes de los arrollamientos e indicar en cada caso el sentido que tendría la corriente inducida en cada arrollamiento si cada circuito se cierra previamente uniendo los bornes B1 con B2, o sea, esto, para ser claros, si uniérase B1 con B2 y B3 con B4, B3 con B4. Ahí, ¿cómo sería la corriente? Porque es evidente que si yo no uno los bornes, solamente va a aparecer FEM acá, ¿sí? No va a haber corriente circulando por la bobina. Y lo mismo acá, ¿estamos? Estos son dos ejercicios independientes, ¿sí? Nada que ver. Muy bien. Entonces, vamos a sacar esto que puse acá. Perdón, esto sí lo dejo. Y lo que también dejo es la raya divisoria de los ejercicios independientes. Bueno, entonces, para eso vamos a basarnos en la ley de Faraday y tengo acá una ayuda para poder explicarlo mejor. Esto es lo que hubiese hecho en clase, en vivo y en directo, con los instrumentos, pero bueno, ahora tenemos esto. Notar lo siguiente, acá hay un imán y acá hay una bobina. Noten el devanado de esta bobina del dibujo en particular. ¿Ven? Hace así, se mete así y rota de esa manera, ¿no es cierto? Y a la cual se le conecta una lamparita en los bornes. Y a su vez, en paralelo, se conecta este medidor de voltaje o voltímetro, donde simplemente indica la polaridad, ¿no es cierto? No indica cuántos voltios, sino que va a deflectar hacia la derecha si la polaridad es positiva, o sea, positiva quiero decir, si este cable, este borne del voltímetro, está a mayor potencial que este, que está señalizado con el negativo, entonces esto va a deflectar en sentido positivo. Y viceversa, si es al revés, si este cable está a menor potencial que este, entonces deflectará hacia allá. ¿Ok? Notar lo siguiente. A ver, vamos a poner líneas de campo. Ahí está, así se entiende mejor. Entonces voy a mover el imán hacia adentro de la bobina. ¿Qué pasó? La luz, por supuesto, se va a prender. La mueva para un lado, la mueva para el otro. Se va a prender, ¿no es cierto? Pero vamos a analizar qué es lo que pasa. Entonces vamos a meter el imán hacia ahí adentro. Y vamos a analizar en base a lo que nos dice la ley de Faraday. Meto, y es evidente que está a potencial negativo, ¿cuál? Este, porque esto deflecta para allá. Vamos a ver si es correcto. Si yo, ahí está quieto, ¿ven? Hay líneas de campo atravesando la bobina, sí, pero no hay variación de flujo. Al no haber variación de flujo, no hay FEM inducida. Eso es lo que me dice la ley de Faraday. Si hay variación de flujo, entonces va a haber FEM inducida. Si no, no. Entonces ahí hay flujo, sí hay flujo, pero no hay variación del mismo. ¿No ven que está quieto? Ahora, si yo lo muevo, ¿ven? Ahí sí va a haber variación porque el flujo, como habíamos dicho, bueno, perdón que se me fue, ahora lo vamos a poner de vuelta. El flujo, el flujo magnético es igual a la integral de B escalarmente diferencial de superficie, ¿sí? Sobre la superficie S. Entonces, el flujo puede variar, o bien variando B, o bien variando la superficie, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras. Entonces, como estábamos diciendo, vamos a traer nuevamente nuestro applet ayudador. Si yo incremento las líneas de flujo a través de esta bobina, fíjense lo que pasa. Las líneas de campo magnético, como tengo el norte, aquí en la cabecera estoy entrando al norte, o sea que acá hay mayor líneas de flujo, líneas de campo, o por lo tanto, cuanto yo más acerco el imán hacia la bobina, más cantidad de líneas, ¿ven? Ahí es menos.
Cuanto más lo acerco, más cantidad de líneas en la misma, que atraviesan la misma superficie, por lo cual va a haber un incremento de flujo. Por lo tanto, la ley de Faraday me dice que la corriente inducida, FEM inducida, va a tener un sentido tal de generar una variación contraria a la que éste experimentó. Entonces, si acá se incrementaron las líneas desde la derecha hacia la izquierda, la corriente inducida va a tener un sentido tal de generar campo saliente, o sea que contradiga, que se oponga, sentido opuesto a este norte, o sea, un norte hacia allá, digamos, ¿sí? Hacia la derecha, como estoy marcando con el puntero. ¿Tá? Por lo tanto, ¿cómo tendría que ser la corriente acá? Y, fíjense, tendría que circular así, desde allá, ¿no es cierto? Así, 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 hasta acá. De esa manera, rotando en este sentido, se va a generar el tornillo, recuerden, sale y viene para acá. Entonces, fíjense, si la corriente va a girar, digamos, rotaría de esa manera, ¿qué quiere decir? Que este punto, a ver, que la corriente estaría, digamos, dispuesta a salir por este terminal, este que estoy marcando acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si por acá saldría corriente de este arrollamiento, quiere decir que este va a ser el que va a estar a positivo, o sea, el de mayor potencial va a ser esta punta que estoy poniendo acá de la bobina, ¿se entiende? Y el de menor potencial va a ser este que está acá atrás. Y si nos fijamos, el de menor potencial es este que está atrás, ese que está conectado al positivo, y el otro obviamente al negativo, con lo cual ahí se explica por qué deflecta para el lado negativo esto. ¿Qué quiere decir? Que el que está positivo en verdad es negativo y viceversa, y el que está negativo a positivo, ¿se entiende? Entonces, vamos a correr acá, otra vez. Al meter, la corriente inducida va a tener un sentido tal de oponerse a estas flechas entrantes. Para oponerse tiene que generar flechas de campo, o sea, líneas de campo magnético salientes hacia la derecha, así como estoy marcando yo. Para que eso suceda, la corriente va a tener que girar, o circular, mejor dicho, en este sentido. ¿Sí? Fíjense, como acá, si no estuviese la lamparita, listo, se produce FEM y nada más, no habría corriente. Como está la lamparita, el circuito se está cerrando. Se está cerrando, por lo tanto, circula corriente. Y circula justamente en este sentido. Sale por acá, entra la lamparita y retorna por acá, a bajo potencial. Por lo tanto, este es el de mayor potencial, que es el menos del voltímetro en este caso. Por eso es que deflecta hacia la izquierda. ¿Ven? Ahí. Y lo contrario sucede cuando yo saco. Si yo saco esto, fíjense, ahí tengo, no sé, muchas líneas, vamos a decir, muchas. Y ahí, de pronto, disminuyen. Ven que son menos la cantidad de líneas que atraviesan la superficie plana de la bobina. Por lo tanto, la corriente dice, no, yo tenía X cantidad de líneas, no sé, ponele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponele ahí 8. Y de pronto digo, no, tengo 4. No, quiero que haya 8. Entonces va a tener un sentido tal de meter líneas de campo en ese sentido, o sea, hacia la izquierda. ¿Ven cómo estoy marcando yo ahora? Por lo tanto, para que el campo sea hacia la izquierda, la corriente va a tener que circular en este sentido. ¿Ven cómo se atornilla un tornillo? Por lo tanto, va a tender a salir por allá y a entrar por acá. Mejor dicho, al conectársele esta bombita, esta luz, al arrollamiento, a la bobina, este punto va a estar a mayor potencial que este otro. ¿Por qué? Porque justamente la corriente tiende a circular en ese sentido, con lo cual quiere decir que este punto va a estar a mayor potencial que este, porque es la FEM que se establece, que se genera entre este borne y este borne, siendo este a mayor potencial que este, porque este es el que va a entregar corriente, ¿se entiende? Por eso es que otra vez lo cargo ahí, ahora lo saco, ¿ven? Otra vez lo saco, y al sacar, este está a mayor potencial, por eso es que esto deflecta hacia la derecha. Bueno, espero que se haya entendido. Entonces ahora vamos a aplicar esta teoría acá, a este problema de acá. Fíjense, en este caso el arrollamiento va al revés, ¿ven? No es como este de acá. Es más, podríamos ver si se invierte el arrollamiento. No, no, se invierte el imán, pero no el arrollamiento. Bueno, no importa, lo podemos resolver de la misma manera. Fíjense, en este caso el imán
está ingresando. Pero ojo porque el arrollamiento es distinto acá, no es el mismo caso, ¿sí? Vamos a razonarlo. Si el imán acá entra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El campo magnético que genere la corriente inducida, que se va a inducir acá, o la FEM, mejor dicho, porque corriente no hay a menos que cierre el circuito. Vamos a suponer que cerramos el circuito, así lo vemos mejor. Miren, vamos a poner así. Vamos a poner una resistencia para que se vea mejor. Entonces, el imán entra, o sea, se mete por acá. ¿Qué va a pasar? El campo que yo necesito generar, vamos a ponerlo en un color, a ver, rojo. El campo tiene que ser saliente. A ver, así. Este es el campo inducido que tiene que generar la corriente. Entonces, ¿cómo tiene que ser la corriente acá para que genere un campo así? Y fíjense, tiene que entrar por allá, por acá, ¿no es cierto? Y tiene que entrar a salir por acá. O sea, tiene que circular de esa manera, ¿no es cierto? Así, 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 así. O sea, sale por acá y entra por acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la corriente inducida viene por acá, va a generar una caída donde este va a ser más y este va a ser menos. Con lo cual, la FEM, esperen que voy a corregir, quiero sacar esta corriente y ponerla un poquito más así. La corriente va a venir por acá, esta es la corriente inducida, ¿no? Y va a atravesar la resistencia así y va a salir por allá, ¿no es cierto? Con lo cual, la FEM inducida, fíjense, ahí quedó establecida. Este borne, que es este B1, va a estar a mayor potencial que este, y este va a ser la FEM inducida. ¿Se entendió? Bueno, acá, ¿cómo sería entonces en este caso? En este caso, tenía X cantidad de líneas atravesando esta superficie, esta, ¿cierto? En ese sentido, ¿ven? Y resulta ser que lo retiro al imán este, lo llevo para la derecha. O sea que disminuyen la cantidad de líneas que estaban atravesando a esta superficie, ¿no es cierto? Esta. Por lo cual la corriente inducida va a tener que tener sentido tal de reforzar, de decir, no, que sigan habiendo la misma cantidad de líneas que había. Por lo tanto, ¿en qué sentido tiene que generar campo? Para oponerse a la variación. Están disminuyendo las líneas, ¿se entiende? Había X cantidad y de pronto disminuyen. Y lo que queremos es justamente que sigan habiendo la misma cantidad de líneas que había antes, ¿sí? Por lo tanto, la corriente también, entonces, tendrá que circular en este sentido, ¿sí? Si acá lo unimos con una resistencia R, esta es una resistencia R, ¿no? La corriente también tendrá que ser así, ¿no es cierto? Porque de esa manera va a generar campo en este sentido y va a compensar o oponerse a la variación que estaba sucediendo. La variación es que de tener X cantidad de líneas, al retirar el sur hacia la derecha, le estoy disminuyendo las líneas. Entonces la bobina dice, no, quiero que siga habiendo las mismas. Por eso es que tiene que generar campo inducido, este B inducido, que es el rojito, hacia allá. Por lo tanto, la corriente inducida tiene que ser en este sentido, al igual que el anterior, y por lo tanto la FEM es de la misma forma, ¿no es cierto? Ahí tenemos la corriente inducida, la FEM inducida va a ser así. Entonces acá cumplimos con lo que nos estaba diciendo, ¿no? El sentido que tendría la corriente inducida en cada razonamiento si cada circuito se cierra previamente uniendo los bornes B1, B2 y B3. Bueno, nosotros unimos los bornes, yo puse una resistencia, pero tranquilamente podría haber sido un cable, es lo mismo, ¿sí? Con la resistencia por ahí queda más clara. Al poner un cable uno dice, uy, la resistencia del cable tiende a cero o es nula, hipotéticamente, entonces por ahí no lo puede ver tan claramente. Con una resistencia ahí se genera la caída de potencial y listo.